Ya, en la clase anterior empezamos a observar cuál es el concepto de análisis completo en el dominio del tiempo y observamos ciertos circuitos básicos, o bueno, más que circuitos básicos, observamos ciertas señales como señales singulares. Teníamos la señal paso, la señal rampa, la señal impulso. Habíamos visto que lo que corresponde a la señal paso, rampa e impulso se encuentran relacionados todas ellas entre sí y son señales que las vamos a utilizar en cierto modo para realizar el análisis de circuitos. Dentro del análisis de circuitos podemos tener dos tipos de circuitos. Habíamos dicho que podíamos tener sistemas de primer orden y sistemas de segundo orden. En los sistemas de primer orden tenemos todos aquellos circuitos que están conformados por una componente resistiva y una componente reactiva, ya sea un capacitor o sea un inductor. Y dentro de lo que corresponden a circuitos de segundo orden, están conformados por componentes resistivas, componentes inductivas y componentes capacitivas. Deben de tener obligadamente o necesariamente un inductor y un capacitor y podrían estar conectados de diferente manera. En este caso vamos a empezar hablando acerca de los circuitos de primer orden. Estos circuitos de primer orden son circuitos que podrían tener diferentes combinaciones de elementos pasivos. ¿Ya? Ahora estamos hablando de RL o RC, siempre RL o RC. Estos circuitos de primer orden se pueden clasificar de la siguiente forma. Podemos tener, como les digo, un circuito RC y podemos tener un circuito RL, en cualquiera de los dos casos. Y podrían estar conectados tanto en serie como en paralelo. De cualquier forma, se va a obtener ecuaciones diferenciales de primer orden, ya sea en voltaje o ya sea en corriente. Una característica muy importante es que las ecuaciones diferenciales o las ecuaciones que se obtienen como comportamiento de estos circuitos de primer orden siempre van a tener exactamente el mismo orden. ¿A qué nos referimos con esto? Que si tenemos un circuito de primer orden, como por ejemplo un capacitor, y también vamos a hablar un poquito por acá, se me perdió, aquí está. Por ejemplo, si tenemos un capacitor y un inductor, un capacitor y un resistor, o un inductor y un resistor, entonces, tanto los voltajes como los corrientes de todos los elementos del circuito, ya sea RL y RC, van a ser de primer orden. No podría existir un voltaje de primer orden y la corriente de segundo orden. Entonces, siempre todos los voltajes, tanto en el resistor como en el capacitor, como las corrientes o como la corriente que entrega la fuente, entonces siempre van a ser de primer orden. Entonces, nos referimos a todos los voltajes y corrientes en cada uno de los elementos. ¿Ya? Siempre van a ser de primer orden. Entonces, si es que ustedes están analizando un circuito de primer orden y obtienen, por ejemplo, el voltaje en el resistor de primer orden, pero la corriente en el resistor le sale de segundo orden, entonces significa que algo se encuentra mal por ahí, porque todo debe tener el mismo orden, en el caso de los circuitos, tanto de primer orden como de segundo orden. Ahora, estos circuitos se analizan tomando en cuenta las leyes de Kirchhoff. Vamos a aplicar solamente leyes de Kirchhoff y con las leyes de Kirchhoff y también como superposición, porque podría existir casos que se utilizan superposición, vamos a analizar el comportamiento y deducir las ecuaciones diferenciales de los circuitos de primer orden. El análisis de circuitos resistivos da como resultado ecuaciones algebraicas, sin embargo, los circuitos RL y RC producen ecuaciones diferenciales. Es porque en los resistores, tanto el voltaje como la corriente se encuentran en fase y no almacenan energía. Entonces, en los resistores, no, si tienen circuitos 100% resistivos, no hay necesidad de hacer un análisis de ecuaciones diferenciales, porque tanto el voltaje como la corriente se encuentran en fase porque los resistores no almacenan energía eléctrica, simplemente consumen energía eléctrica, disipan energía eléctrica, ¿ya? Pero los circuitos de RL y RC sí, porque el resistor y el inductor almacenan energía y ese efecto de almacenamiento de energía lo que va a producir es ecuaciones diferenciales. No se olviden que los capacitores almacenan energía en forma de un campo electrostático y los inductores almacenan energía en forma de un campo electromagnético. Luego decimos que las ecuaciones diferenciales resultantes de los circuitos RL y RC son de primer orden, por ello se denominan circuitos de primer orden. Y como les digo, todo, exactamente todo debería tener el mismo orden. ¿Ya? Vamos a empezar realizando el análisis de estos circuitos de primer orden. Vamos a analizar en primer lugar, en primer caso, el circuito RC.
Este circuito está compuesto por una fuente de voltaje cuya tensión es V sub 0. Le hemos llamado tensión V sub 0 y se encuentra en serie con un interruptor. De este interruptor también se conecta en serie con una resistencia llamada R y un capacitor llamado C. El interruptor se cierra en t igual a 0, es decir, en un tiempo igual a 0 segundos se cierra este interruptor, tal y como se indica en la figura. Esto de aquí, esta flechita que aparece en dirección hacia abajo, una flecha curva en dirección hacia abajo, muestra la acción del interruptor y siempre va a estar asociada con un tiempo. En este caso, me dice que este interruptor se va a cerrar. ¿En qué tiempo? En el tiempo igual a 0. Entonces, podemos interpretarlo de esta forma. Ahora, si ustedes se fijan aquí, yo podría denotar dos puntos para hacer mi análisis correspondiente. Entonces, yo voy a tener por aquí, digamos que aquí voy a tener un punto llamado un punto A y un punto B. Si ustedes se fijan en el comportamiento en cuanto al voltaje en los puntos A y B, va a ser el siguiente. Entonces, vamos a analizar qué sucede con el voltaje en los puntos A y B. Aquí voy a tener mi voltaje. Recuerden, este es el voltaje en los puntos A y el punto B, y esto es el tiempo. Si esto de aquí corresponde a 0 segundos, es decir, el tiempo igual 0, va a existir voltaje en las terminales A y B solamente cuando cambia el interruptor, es decir, cuando el interruptor se cierra. Antes de que se encuentre cerrado el interruptor, es decir, un tiempo menor que 0, no existe voltaje entre esos dos puntos porque no se encuentra cerrado el interruptor. Sin embargo, una vez que se cierra este interruptor, va a aparecer un voltaje en los puntos A y B. ¿Y qué voltaje? Va a aparecer el voltaje V sub 0. Así de esta forma. Entonces aparece un voltaje V sub 0 y se mantiene constante. Esto de aquí es un voltaje DC. Estamos hablando que es una fuente DC y se mantiene constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuevamente se abra. Pero si ustedes se fijan, el comportamiento aquí de que antes de T sub 0 se encuentra en una posición 0 y después de T sub 0 se encuentra en una posición o cambia de estado a V sub 0, se asemeja a una señal paso. Entonces, esto de aquí tiene el comportamiento de una señal paso. Y si es una señal paso, yo podría hacer de que, o podría decir de que el voltaje AB va a ser igual a V sub 0 que multiplica a U de T. Es exactamente lo que vimos en la clase anterior. Entonces, yo puedo modelar esta señal, este voltaje que existe entre los puntos A y B, como una señal paso o como una fuente de voltaje, en este caso que va a tener este voltaje que tenemos aquí, voltaje 0 multiplicado por UDT. ¿Por qué por UDT? Porque el UDT, ¿se acuerdan? Es una señal que tiene un valor de 0 antes de tiempo igual a 0 y tiene un valor de 1 luego de tiempo igual a 0. 1 multiplicado por B sub 0 me va a dar el valor de B sub 0. Es exactamente lo que vimos en la clase anterior. Por lo tanto, yo podría considerar un circuito equivalente de este circuito que tenemos aquí resistivo de la siguiente forma. Yo podría decir que este circuito para mi correspondiente análisis es equivalente a lo siguiente. Yo podría decir que tengo aquí un circuito con estas polaridades en fuente DC positiva, negativa, que va a tener una fuente B sub 0 U de T. Esta es la fuente que va a tener mi circuito eléctrico y está conectado directamente al resistor y luego está conectado hacia el capacitor. De esta forma. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy interpretando qué es o cuál es el comportamiento de ese interruptor, porque sencillamente lo que estoy diciendo es que esta fuente de aquí, es decir, de las terminales A y B, porque esta es mi terminal A, digamos que este es mi terminal A y este es mi terminal B, ¿no es cierto? Desde aquí hacia la parte izquierda se va a modelar con esa fuente, con esta fuente paso. Y de aquí a la parte hacia la derecha la voy a conservar tal y como se encontraba. Entonces aquí tengo un resistor R, tengo un capacitor C y aquí voy a tener, obviamente, entre estas dos terminales, voy a tener una caída de voltaje llamada B de T, con esta polaridad, positivo aquí y negativo acá. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de continuar? Listo, entonces continuamos. Una vez que tengo definido ya a mi circuito eléctrico, voy a comenzar a realizar o aplicar mis ecuaciones
diferenciales. O bueno, voy a tratar de obtener la ecuación que implica el comportamiento de este circuito eléctrico, que representa el comportamiento de este circuito eléctrico. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. A este circuito que tengo aquí, yo podría aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff y podría decir que por aquí va a circular una corriente eléctrica que se va a llamar una corriente I de T. Esta corriente I de T va a provocar una caída de voltaje en el resistor con esta polaridad, positivo o negativo, y una caída de voltaje en aquí en el capacitor, positivo o negativo. Y esto de aquí es el voltaje existente en el capacitor, ¿ya? Positivo y negativo de esta forma. Entonces, voy a comenzar a analizar mis ecuaciones y obtener mis ecuaciones diferenciales. Yo puedo decir, presten atención a esta parte, que voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla que tengo aquí. Esta malla que tengo aquí aplico leyes de voltajes de Kirchhoff. Entonces, yo podría decir que mi resistencia multiplicado por la corriente más el voltaje en el capacitor menos el voltaje, menos el voltaje inicial, el voltaje de alimentación, es igual a cero. Las leyes de voltajes de Kirchhoff las voy a aplicar para todo t mayor a cero. Si aplico para todo t mayor a cero, la función u va a ser igual a 1. Por lo tanto, solamente me va a quedar el valor de b sub 0, este valor de aquí. Porque las voy a aplicar siempre para todo t mayor que 0. Habíamos dicho de las clases anteriores que las ecuaciones diferenciales se obtienen para todo t mayor que 0. Si ustedes se fijan y vemos las clases anteriores o la clase anterior, tenemos aquí este punto. Para todo t mayor que 0, si se fijan, esto de aquí es para todo t mayor que 0, se encuentran las ecuaciones diferenciales. Y para todo lo que sucede antes, yo necesito encontrar las condiciones, o me va a servir para encontrar las condiciones iniciales. Entonces, estamos aplicando aquí mi análisis para todo t mayor que 0. Listo. ¿Por qué? Porque necesito encontrar mis ecuaciones diferenciales. Ahora, yo puedo reemplazar esto, el voltaje en el capacitor, por su correspondiente, y puedo pasar este voltaje V sub 0 al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, yo podría decir que el voltaje V sub 0 va a ser igual a la resistencia multiplicado por la corriente. Obviamente, la corriente está en función del tiempo, ¿no? Si desean, podemos colocarlo así, de esta forma, I de T, más el voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor es 1 sobre C, integral de 0 más hasta un tiempo t de la corriente I de t dt. Listo. Si ustedes se fijan, he encontrado aquí una pequeña relación, en este caso de corriente. Ahora, ¿qué pasa si yo derivo? Entonces, derivando esto que tenemos aquí, voy a tener lo siguiente. Si es que lo derivo, entonces voy a tener, el voltaje es un voltaje continuo. Después de tiempo igual a cero, el voltaje tiende a ser constante. No existe un cambio de voltaje. Entonces, como esto es constante, la derivada es igual a cero. ¿Cuál es mi única variable? Mi única variable es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la variable que va a estar cambiando continuamente en el dominio del tiempo. Entonces, yo podría decir que va a ser igual a la resistencia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más 1 sobre C. La derivada de una integral es solamente la variable, es decir, 1 sobre, a ver, aquí tenemos 1 sobre C, sí, 1 sobre C multiplicado por I y se queda de esa forma. Entonces tenemos R por dI a dt más 1 sobre C multiplicado por I. Ahora, yo voy a expresar la ecuación diferencial solamente con un valor o como un coeficiente unitario en el elemento que tenga el mayor orden de la derivada. En este caso tenemos la derivada de primer orden y podría expresarlo de la siguiente manera. Dividiendo todo para R, entonces tendría lo siguiente. DI a dt más 1 sobre RC multiplicado por I. Esto es igual a 0.
Entonces, he encontrado una pequeña ecuación diferencial ordinaria. Esta ecuación diferencial ordinaria me representa el comportamiento del circuito eléctrico en valores de corriente. Si ustedes se fijan, esta corriente es la que va a representar el comportamiento de la corriente. Esta ecuación diferencial representa de la corriente para todo tiempo mayor que cero. He encontrado mi ecuación diferencial ordinaria. Este es el comportamiento que va a tener la corriente en este circuito ante esta fuente de voltaje que tengo aquí. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden observar, las ecuaciones diferenciales ordinarias se obtienen aplicando leyes de Kirchhoff. Leyes de voltajes de Kirchhoff, como es en este caso, o también podría emplear leyes de corrientes de Kirchhoff. Y luego podría resolverlo de cualquier forma, una vez que encuentro las ecuaciones diferenciales ordinarias. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Preguntas, inquietudes. Listo, continuamos. Ahora, la resolución de esta ecuación diferencial ordinaria me va a producir lo siguiente. Entonces, vamos ahora con la solución de esa ecuación diferencial ordinaria. Voy a colocar aquí solución. Solución de esa ecuación diferencial ordinaria. Obviamente voy a encontrar una Profe, tal vez corriente me escucha. en función del tiempo. Sí, sí te escucho ahí. Ya, profe. Le quería preguntar algo. ¿Por qué la caída de voltaje se dio en el Ujú. capacitor y no se dio en el resistor? O sea, así se da la caída de voltaje, porque aquí tenemos VR, ¿no? Pero VR es igual a la resistencia por la corriente. Y eso está directamente colocado aquí. Ya, entonces, sí hay caída de voltaje, solamente que la caída de voltaje está representada aquí directamente. Solamente el voltaje en el resistor, que es R por I, más el voltaje en el capacitor, menos el voltaje existente aquí, y eso es igual a cero. Nada más. Está implícitamente aquí. Directamente colocado la caída de voltaje. Simple ley de Ohm. ¿Ya? Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos con la solución de esa ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial me va a producir una solución. La solución es encontrar la expresión que representa la corriente en función del tiempo. Y esa solución va a tener dos componentes, como habíamos visto antes en la clase anterior. Vamos a tener la componente homogénea de la corriente en función del tiempo, más una componente particular en función del tiempo. La componente particular corresponde al comportamiento de la corriente en el infinito. Esta componente particular, ya de esto de aquí, de esta componente particular, puedo interpretarlo de dos formas. Voy a colocar aquí dos formas. La primera forma es, primero, que la componente particular depende de la fuente. Depende de la fuente, ¿ya? Depende de las fuentes. Y cuando decimos depende de las fuentes, estamos hablando de la igualdad, del segundo lado de la igualdad, de la componente de la ecuación diferencial ordinaria. Si yo tengo una fuente constante, usualmente un valor igual a cero. Pero si tengo una fuente que no es constante, voy a tener algún valor aquí. O quizá me dé también un valor aquí, dependiendo de la variable que esté analizando. Pero la componente depende de las fuentes. La componente. Y la segunda consideración es el valor en el infinito, es decir, estado estable. Es el valor en el estado estable. Si estoy analizando corrientes, como es en este caso, entonces será corriente en el estado estable. Y si estoy analizando voltajes, entonces será voltajes en el estado estable. Depende de la variable que estoy analizando. Ahora presten atención a esta parte, porque como estoy analizando corrientes, entonces yo necesito determinar cuál será el valor de esta corriente eléctrica una vez que ya se encuentra en el estado estable. ¿Ya? Entonces, en el estado estable de este circuito eléctrico, el capacitor se comporta como un circuito abierto y el inductor como un circuito cerrado. Pero en este caso estamos hablando de un capacitor. El capacitor se comporta como un circuito abierto en el estado estable. Es decir, como aquí estamos hablando de un T mayor que cero, estamos hablando de un tiempo igual 10, 20, 30 segundos, 1 millón de segundos. Ya estamos hablando del estado estable.
Entonces, se conectó este elemento de aquí, se conectó, y luego pasaron 1.000.000 de segundos. ¿Cuánto va a ser el valor de la corriente que va a circular por aquí? Esta corriente que circula por aquí después de que se haya cerrado. Entonces, como el capacitor actúa como un circuito abierto, la corriente va a ser cero. Esta corriente va a ser cero. Entonces, la corriente en el infinito va a ser igual a cero. Entonces, como la corriente en tiempo igual al infinito va a ser igual a el componente particular es igual a cero. ¿Por qué? Porque la corriente en el tiempo infinito va a ser igual a cero. ¿Ya? Entonces, ese es el valor en el infinito, es decir, en el estado estable. Eso implica que mi solución solamente va a tener la componente homogénea. ¿Ya? Mi solución, I de t, solamente tiene la componente homogénea. ¿Ya? Solamente va a tener la componente homogénea. Y la componente homogénea va a depender de la ubicación de los elementos del circuito. Ahora, para toda ecuación diferencial que tiene esta forma de aquí, siempre voy a tener la siguiente respuesta. Mi corriente de t va a ser igual a un valor k multiplica a E a la menos 1 sobre RC multiplicado por el tiempo. ¿De dónde aparece esto? De la teoría de ecuaciones diferenciales, que me dice que una expresión que tiene esta forma siempre va a tener esta respuesta que tenemos aquí. Vamos a tener un valor K, una constante K, que multiplica al exponencial elevado a 1 sobre RC multiplicado por el tiempo. ¿Ya? Entonces, estamos obteniendo el resultado de esta corriente que tenemos aquí. Ahora, yo necesito determinar mis dos incógnitas. En este caso, o mi incógnita, mi única variable, porque R y C son valores conocidos, el valor de R es conocido, el valor de C es conocido, el valor de B sub C es conocido. Mi única incógnita es el valor de K. Entonces, para determinar el valor de K, voy a necesitar el análisis de condiciones iniciales. ¿Y de dónde se obtenía el análisis de condiciones iniciales? Desde aquí hasta atrás. Entonces, estamos hablando de lo que sucedía en tiempo igual 0 menos y lo que sucedía en tiempo igual a 0. Es decir, exactamente lo que tenemos acá. Lo que sucedía en tiempo igual 0 menos y lo que sucede en tiempo igual a 0. Porque esto de aquí se utiliza para determinar las condiciones iniciales. ¿Condiciones iniciales de qué? De la ecuación diferencial y ordinaria. ¿Y por qué necesito determinar las condiciones iniciales? Porque tengo una constante desconocida en el resultado de mi ecuación diferencial ordinaria. Entonces, vamos a hacer el análisis de condiciones iniciales. Entonces, vamos a hacer análisis de condiciones iniciales. Vamos a hacerlo aquí. Condiciones iniciales. Ya, voy a hacer un análisis de condiciones iniciales. Y para el análisis de condiciones iniciales, necesito saber qué es lo que sucedía en tiempo igual 0 menos. Vamos a ver. En mis condiciones iniciales, necesito evaluar qué es lo que pasaba en tiempo igual a 0 menos. En tiempo igual a 0 menos, la corriente en función del tiempo es igual a 0. O, lo que es lo mismo, la corriente en 0 menos es igual a 0 amperios. ¿Por qué es igual a 0 amperios? Porque en tiempo igual a 0 menos esto de aquí se encontraba abierto. Y si este interruptor se encontraba abierto, entonces no existe corriente. Por eso la corriente es igual a 0 menos. En tiempo igual a 0, la corriente de 0 que la representamos de esta forma también va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no existen impulsos. Y que no existen impulsos significa no existe la función delta de t. En ninguna parte en este circuito ustedes pueden observar la función delta de t. Lo que tenemos es la función u de t. No tenemos la función delta de t. Entonces, por ello, no existen impulsos. Entonces, en tiempo igual 0 más,
la corriente en 0 más va a ser igual a la corriente en 0 menos más la corriente en 0. Y esto va a ser igual a 0 amperios. Listo, solamente sumo los dos valores anteriores. Entonces, en 0 más voy a tener un valor de 0 amperios. ¿Por qué necesito el valor en 0 más? Porque estoy realizando el análisis en tiempo mayor que 0. Y en tiempo mayor que 0 significa realícese el análisis en este punto. Y este punto es el punto 0 más. Entonces necesito conocer cómo arranca el circuito en cuestiones de corriente. En este caso, el circuito va a arrancar con un valor de 0 amperios. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que cierro el interruptor, la corriente en ese instante preciso que cierro el interruptor tiene un valor de 0 amperios. ¿Ya? A pesar de que aquí puede existir voltaje, sí, pero la corriente empieza apenas a comenzar a circular y por eso es el estado transitorio. Esa es la respuesta completa. Cierro el interruptor, pero la corriente, según mi análisis de condiciones iniciales, me dice que en ese instante de tiempo tiene un valor de 0 amperios. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a comenzar a hacer nuestro análisis. Entonces, significa que voy a tener un valor de 0 amperios. Ahora, con eso podría determinar en cierto modo, o podría utilizar para determinar mis condiciones iniciales. Entonces, voy a hacer análisis en tiempo igual a 0 más. Entonces, en el tiempo igual a 0 más, sucede lo siguiente. Entonces, voy a tomar en cuenta un circuito equivalente que va a ser válido solamente para el instante 0 más. Es decir, voy a tener aquí esta fuente de esta forma, un capacitor de esta forma, donde esto es R, esto es C, y en tiempo igual a 0 más. En tiempo igual a 0 más, el voltaje de esta fuente es igual a V sub 0. ¿Ya? Simplemente es igual a V sub 0. Por aquí va a circular una corriente eléctrica que la he llamado I de 0 más. Y esta corriente I de 0 más sabemos que es igual a 0 amperios. ¿Ya? Y aquí voy a tener una caída de voltaje más menos voltaje en el capacitor en 0 más. ¿Ya? Voltaje en el capacitor en 0 más. Entonces, yo necesito, en cierto modo, determinar cuál va a ser el valor de la corriente en 0 más. Es decir, ¿cómo es que vamos a comenzar con estos valores? A ver, permítame un momento. Perdón. Aquí una cuestión muy importante. Antes de continuar. Vamos a borrar esta parte de aquí, porque las condiciones iniciales se realizan en los elementos que almacenan energía. Borremos, por favor, esta parte, que estamos un poquito equivocados. Las condiciones iniciales se realizan en los elementos que almacenan energía. Entonces, en los elementos que almacenan energía. Eso es lo que no me iba a considerar. Se la realiza en los elementos que almacenan energía. En este caso, el elemento que almacena energía es el capacitor. En este caso, vamos a tomar en cuenta en el capacitor. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Como necesitamos realizar el análisis de energía en el capacitor, entonces, en el instante t igual a 0 menos, esto de aquí se encontraba abierto, entonces no existe voltaje en el capacitor. Entonces, el voltaje en el capacitor en 0 menos va a ser igual a 0 voltios. Ya. En tiempo igual a 0, el voltaje en el capacitor, es decir, V sub 0, va a ser igual a 0, porque no existen impulsos. No existen impulsos. Es decir, no existe la función delta de t. Ya. Y en el tiempo igual a 0 más, podemos decir que el voltaje en el capacitor en 0 más va a ser igual al voltaje en el capacitor en 0 menos, más V sub 0, y va a ser igual a 0 voltios. Ya, 0 voltios. Ya, eso sí tenemos. Un voltaje en 0 voltios, porque las condiciones iniciales se realizan en los elementos que almacenan energía. Por lo tanto, aquí en las condiciones de 0 más va a ser igual a 0 voltios.
¿Ya? Vamos a tener un valor de 0 voltios, justamente en este instante en 0 más. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos 0 voltios, pero eso no implica que la corriente necesariamente tenga un valor de 0, porque el análisis lo realizamos de los elementos que almacenan energía. ¿Ya? Entonces, borren esta parte de aquí. Solamente vamos a hacer análisis de condiciones iniciales en elementos que almacenan energía. ¿Ya? Entonces, aquí estamos ya hablando del capacitor. Entonces, listo, tenemos aquí un voltaje en el capacitor de 0 voltios. Voy a aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff. Si aplico leyes de voltajes de Kirchhoff, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que, perdón, que el voltaje cero, es decir, este voltaje cero, va a ser igual al voltaje en el resistor más el voltaje, en cero más existente el voltaje en resistor, más el voltaje en el capacitor. Como estoy tomando en cuenta los valores en cero más, entonces será igual al voltaje en el resistor en cero más el voltaje en el capacitor en cero más. Entonces estoy tomando en cuenta esos dos elementos, voltaje en el resistor en cero más el voltaje en el capacitor en cero más. ¿Ya? Entonces vamos a borrar esta parte para encontrar un poquito de espacio. Ya, listo. Ahora, eso implica que, siguiendo con lo mismo, entonces podría decir que voltaje cero, que es una constante, va a ser igual. Voltaje en el resistor es la resistencia por la corriente. Si es un voltaje en cero más, entonces será la corriente en un instante de tiempo cero más el voltaje del capacitor en cero más. Pero sucede que el voltaje en el capacitor en cero más es igual a cero, por esta condición que encontramos en la parte superior. Entonces será igual aquí más cero. Yo puedo despejar y puedo decir que la corriente en un instante de cero más va a ser va a ser igual a un voltaje de la fuente dividido para el resistor. Y ese es el valor con el cual va a ingresar la corriente. Entonces, ahora, de acuerdo a nuestras ecuaciones diferenciales, nos dice que si yo cierro este interruptor, ¿existe corriente? Sí, existe corriente, pero existe una corriente que va a depender en ese instante de un voltaje de la fuente dividido para la resistencia. ¿Ya? Esto es el valor de la corriente en cero más. Ahora, esta corriente de aquí la hallamos para todo instante de tiempo. Si a esta ecuación de aquí quiero evaluarla en el instante cero más, entonces sería igual a un valor K por E elevado a la menos 1 sobre C multiplicado por 0. Esto va a ser igual a K. Comparo estos dos elementos, este elemento 1 con este elemento 2, entonces voy a tener como resultado que el valor de K va a ser igual a B sub 0 dividido para R. Encontré el valor de K. ¿Ya? Encontré el valor de K. Por lo tanto, de estas dos igualdades, yo puedo decir que mi corriente en función del tiempo va a ser igual a B sub 0 sobre R, que multiplica a E a la menos 1 sobre RC, multiplicado por el tiempo. Esto es válido para todo T mayor que 0. Esto es válido para todo t mayor que 0. Es decir, si yo utilizo o tomo un t que tenga un valor de 1, aplica esta ecuación. Ahora, necesito determinar la expresión para todo instante de tiempo. Si yo quiero encontrar la expresión I de t para todo instante de tiempo, sería la siguiente. Tendría un valor de I de t que va a ser igual a B sub 0 multiplicado por R por E a la menos 1 sobre RC multiplicado por T multiplicado por la función U de T. De esta forma, esta expresión es válida para todo instante de tiempo. Entonces, la respuesta de hallar o de aplicar mis ecuaciones diferenciales ordinarias arrojaron estos valores que tengo aquí. Esto de aquí constituye mi respuesta a lo que estuve buscando. ¿Ya? Esta es la respuesta.
Si me dicen encuentre el valor de I de t para todo t mayor que 0, esta es la respuesta. Si me dicen hallen el valor de I de t para todo t, esta es la respuesta. ¿Por qué por U de t? Porque U de t es igual a 0 para tiempos menores que 0. Entonces, antes de que exista el cambio, no existía la corriente, entonces va a tener un valor de 0. Y después de que existió el cambio, entonces va a tener un valor como el que tenemos aquí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta allí, chicos? Inge, disculpe, ¿podría repetir la parte de condiciones iniciales? Por favor. Sí, sí, por supuesto. Ya, vamos a las condiciones iniciales. Ya, vamos a hacerlo aquí, ¿ya? Ahora, en el estado inicial, recuerden que las condiciones iniciales siempre se determinan y justamente en el instante 0 más. Entonces, las condiciones iniciales, que las voy a abreviar de esta forma, se determinan en el instante 0 más. Siempre, siempre, siempre en el instante 0 más. Entonces, en el instante 0 más, es decir, cuando este interruptor se cerró, cuando este interruptor apenas se cerró, el circuito equivalente es el siguiente. Tenemos más, menos, tenemos aquí un resistor, tenemos aquí el capacitor, de esta forma. ¿Ya? Siempre se determinan en el instante 0 más. Esto es para el análisis de condiciones iniciales. Esto tiene un valor de R, esto tiene un valor de C. Aquí hay un valor de esta forma más menos voltaje en el capacitor. Aquí existe una corriente eléctrica que circula en este sentido y me polariza más menos de este valor de R y este es un valor de C. Para las condiciones iniciales necesito analizar qué es lo que sucede en el circuito hasta ese instante de tiempo. Si nosotros nos fijamos en esta parte de aquí, aquí tenemos, ¿no es cierto? Entonces, en las condiciones iniciales necesito determinar qué es lo que sucedía o con qué valor va a arrancar este circuito apenas existe el cambio. Si ustedes se fijan allí, la acción externa es el cierre de ese interruptor. Entonces, necesitamos determinar qué sucedía antes del cierre del interruptor con los elementos que almacenan energía. Eso sí, ojo, solamente en los elementos que almacenan energía. Las condiciones iniciales se realizan en los elementos almacenadores de energía. Entonces, necesitamos determinar qué es lo que sucedía en ese capacitor antes de que ocurra el cambio. Y eso significa observar cuál es el voltaje que tenía en el capacitor antes del cambio, es decir, en el tiempo igual 0 menos, y cuánto es el voltaje en el capacitor que existe durante el cambio, es decir, durante el valor 0. Pero habíamos dicho también que este valor 0 se debe a los impulsos. Esto de aquí se debe a los impulsos, es decir, a la función delta de t. Esto de aquí es el estado con el que se encontraba el capacitor. Entonces, si ustedes se fijan haciendo este análisis que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, yo voy a tener igual los 3 instantes de tiempo plenamente definidos. En tiempo igual 0 menos, es decir, antes de que se cierre este interruptor, porque aquí estábamos hablando de 0 menos, aquí estamos hablando de 0 más y aquí estamos hablando de tiempo 0, o sea, de sub 0. Entonces, en tiempo igual 0 menos todavía no se cierra este interruptor. Como no se cierra el interruptor, no existe voltaje en el capacitor. Entonces el voltaje en el capacitor en el tiempo igual 0 menos va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que se cierre el interruptor, yo coloco un voltímetro aquí en el capacitor y me va a dar un valor de 0 voltios. Me da un valor de 0 voltios. ¿Por qué? Porque no existe voltaje. ¿Y por qué no existe voltaje? Porque no circula corriente. ¿Ya? Luego, en el tiempo igual a 0, es decir, justo en el momento del cambio, justo cuando se cierra ese interruptor, necesito determinar cuál es el voltaje en el capacitor en el tiempo igual a 0. Decimos que va a ser igual a 0, voltios y voltios. ¿Por qué? Porque no existen impulsos. No existe una función aquí que diga delta de t. Si aquí existiera una función delta de t en alguna parte de esto, analizaríamos lo correspondiente. Pero eso lo vamos a hacer después de muchas clases, en realidad. Vamos a analizar con fuentes impulsivas, todavía no. Entonces, no existen impulsos. Por lo tanto, yo puedo decir que en el tiempo igual 0 más, el voltaje en el capacitor siempre en el instante 0 más va a ser igual al voltaje en el capacitor en el tiempo igual 0 menos más el voltaje de 0. Siempre vamos a tener esa expresión. Vamos a analizar con qué voltaje está arrancando, en este caso, el capacitor, luego de que ha ocurrido esta acción de cierre de interruptor, luego de que ocurrió la acción externa. Entonces, en 0 menos tiene un valor de 0 voltios, en 0 tiene un valor de 0 voltios, por lo tanto, el voltaje en el capacitor en el instante 0 más es igual a 0. A 0 voltios. Y este es el valor con el cual vamos a arrancar. Esto es mi condición inicial.
Como tengo una ecuación de primer orden, solamente necesitaré una condición inicial. Entonces, esto es porque es una ecuación de primer orden. Necesito solamente una condición inicial. En las ecuaciones de segundo orden necesito dos condiciones iniciales. Entonces, en este caso es suficiente con analizar qué sucede con el voltaje en el capacitor en el tiempo igual 0 más. Entonces, una vez que ya tengo definido este valor en el capacitor en el instante 0 más, voy nuevamente acá y aplico qué es lo que sucede en el instante 0 más. Entonces, vuelvo acá. Esto de aquí es lo mismo que lo que tengo acá. Entonces, yo sé que justo en el instante t igual a 0 más, el voltaje en el capacitor son 0 voltios. Lo obtuve de aquí, de mis condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, como les digo, me sirven para ver cuánto es el voltaje o la corriente en los elementos almacenadores de energía. En el caso de capacitores, voltajes. En el caso de inductores, corrientes. Entonces, aquí arrancamos con un valor de 0 voltios. ¿Eso qué significa? Que aplicando mi ley de voltajes de Kirchhoff, voy a decir que el voltaje en el resistor más el voltaje en el capacitor es igual al voltaje de la fuente. Leyes de voltajes de Kirchhoff. Voltaje en el resistor es resistencia por la corriente. Como estoy haciendo el análisis en tiempo igual a 0 más, entonces todos los valores serán iguales en 0 más. Entonces será la corriente en 0 más. Más el voltaje en el capacitor en 0 más, que es 0. De aquí simplemente despejo. Digo que la corriente en 0 más es igual al voltaje dividido para R. ¿Ya? Voltaje de la fuente para R. De aquí encontré mi expresión general. De aquí en mi expresión general, evaluando en tiempo igual a 0, en 0 más, va a ser igual acá que multiplica a e a la menos 1 sobre c multiplicado por 0. ¿Por qué por 0? Porque estoy evaluando en el tiempo igual a 0. No importa si es 0 más o si es 0 menos, para esta ecuación simplemente va a ser 0. Entonces colocamos aquí por un valor de 0. Entonces, k multiplicado por e a la 0 es igual a 1, entonces k multiplicado por 1 es igual a k. Como esto de aquí debe ser igual a lo de acá, entonces ya tengo el valor de k. K es igual a B sub 0 sobre R y reemplazo el valor de K en el valor original y encuentro ya mis ecuaciones. Y entonces me confirma si tienes un poquito más claro y está respondida tu respuesta. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, realizamos todo este análisis que ustedes pueden en la pizarra para encontrar este valor que tenemos de aquí, este valor de la respuesta, que es lo que finalmente necesitábamos. Entonces, es por eso que es recomendable, ¿no? Que comiencen o que revisen lo que corresponden a circuitos o análisis de circuitos o resolución de ecuaciones diferenciales para que se familiaricen o para que recuerden estos puntos, ¿no? Para que recuerden todo esto. El proceso de resolución de ecuaciones diferenciales siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo. Y de hecho, el proceso que nosotros vamos a realizar siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo. ¿Y cuál va a ser el procedimiento? Vamos a resumirlo aquí. El procedimiento que van a realizar siempre va a ser, número 1, encontrar la ecuación diferencial ordinaria. Número 2, establecer condiciones. Esto es, analizando voltajes y corrientes en elementos almacenadores de energía. En elementos almacenadores de energía. Y tercero, una vez encontradas las condiciones iniciales, determinar o calcular los valores constantes de la ecuación diferencial ordinaria. Siempre vamos a hacer esto. Siempre vamos a hacer eso. Dentro del análisis de condiciones iniciales, siempre vamos a analizar qué sucede en el instante 0 y qué sucede en el instante 0 más. Siempre. ¿Qué sucede en el instante 0 menos? ¿Qué sucede en el instante 0 y qué sucede en el instante 0 más? Con ello, determinamos voltajes y corrientes, voltajes en 0 más o corrientes en 0 más. Con ello, luego determinamos las constantes de la ecuación diferencial ordinaria. Siempre vamos a hacer eso. ¿De dónde obtienen las ecuaciones diferenciales ordinarias? De las leyes de voltajes de Kirchhoff o las leyes de corrientes de Kirchhoff. Siempre de las leyes de Kirchhoff obtienen las ecuaciones diferenciales ordinarias. Luego de eso determinamos condiciones iniciales, siempre analizando los tres pasos.
¿Qué sucede en el instante 0 menos? ¿Qué sucede en el instante 0 y 0 más? En cuanto a voltajes o corrientes. Y luego de eso, determinamos las constantes de las ecuaciones diferenciales ordinarias, analizando siempre el comportamiento del circuito en el instante 0 más. Siempre analizamos en el instante 0 más para determinar las constantes de la ecuación diferencial ordinaria. ¿Ya? ¿Y por qué es en el instante, para el instante 0 más? Porque la ecuación diferencial ordinaria siempre se plantea para el instante 0 más. Siempre la planteamos para el instante 0 más. Ahora, si ustedes se fijan lo que me da aquí, lo que voy a obtener de esto, es en cierto modo esto que tenemos aquí. ¿Ya? Este es mi voltaje en el capacitor, lo que representa el voltaje en el capacitor, y esto representa la corriente en mi circuito eléctrico. Esta corriente en el circuito eléctrico. ¿Ya? La corriente en el circuito eléctrico, eso es lo que obtuve, ¿no es cierto? Voltaje 0 dividido para R por E a la menos T sobre RC. Esto es para todo T mayor que 0. Entonces ustedes pueden observar que aquí tenemos una corriente que empieza con este valor, V sub 0 sobre R, y a medida de que transcurre el tiempo, esta corriente en el circuito decae. Aquí estamos hablando ya del estado estable. Aquí estamos hablando de la parte estable. Y aquí estamos hablando de la parte estable. Ahora, ustedes pueden darse cuenta o pueden deducir el voltaje en el capacitor en dominio del tiempo va a ser igual a ¿qué? Aplicando leyes de voltajes de Kirchhoff va a ser igual a V sub 0 menos el voltaje en el resistor. Y el voltaje en el resistor es el resultado de multiplicar R por el valor de I de T, ¿cierto? Entonces, V sub 0, conocido. El valor de R, conocido. El valor de I de T, la acabamos de calcular. Aquí tenemos el valor de I de T, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma yo puedo encontrar cualquier valor aquí dentro de mi circuito eléctrico. Entonces puedo decir que el voltaje en el capacitor es igual a V sub 0 menos R por I de T, lo cual, reemplazando el valor de I de T y agrupando términos semejantes, me va a dar lo siguiente. Digo que el voltaje en el capacitor va a ser igual a 1 menos E a la menos T sobre RC. ¿Listo? Entonces, esto de allí va a ser el voltaje en el capacitor. Y el voltaje en el capacitor, ustedes pueden observar que comienza de un valor de 0 y luego comienza a ser creciente y finalmente se estabiliza. Si ustedes se fijan en el estado estable, tenemos un valor igual al de la fuente. El valor en el capacitor va a ser igual al de la fuente. Y en el estado estable, el valor de la corriente es igual a 0. Dígame si esto de aquí no se parece en el estado estable a lo siguiente, a tener un circuito cerrado y en lugar del capacitor le voy a colocar un circuito abierto. Si aquí tengo una fuente V sub 0, y si aquí se encuentra un circuito abierto, obviamente la corriente que circula por aquí va a ser igual a 0. Y si yo coloco un voltímetro, un elemento que me permite el voltaje entre este punto de aquí y este punto de acá, el voltaje que me marca ese voltímetro va a ser igual al voltaje de la fuente. Entonces, estoy diciendo que mi circuito eléctrico va a tener un valor de 0 y el voltímetro me va a marcar aquí, en este punto, el voltaje de la fuente. ¿Por qué no toma en cuenta aquí el voltaje en el resistor? Porque el voltaje en el resistor es igual al valor de la resistencia multiplicado por la corriente, pero la corriente es igual a 0, entonces es igual a 0. Si aplico leyes de voltajes de Kirchhoff, V sub 0 más 0 me va a dar el valor de V sub 0, ¿ya? Entonces, el voltaje existente aquí en este punto es igual a V sub 0. Por eso que decimos que en el estado estable el capacitor se comporta como un circuito abierto. Y eso es lo que ustedes aprendieron en electrotecnia. Lo que aprendieron es que en el estado estable, sí, los capacitores que se comportan como circuito abierto y los inductores se comportan como circuitos cerrados. Pero eso sucede en el estado estable, como tenemos aquí y como tenemos acá. En el estado transitorio no sucede eso. En el estado transitorio podemos observar que sí existe corriente antes de que alcance el estado estable y el voltaje en el capacitor no siempre comienza con un valor de V sub 0, sino que comienza a incrementarse lentamente hasta alcanzar un valor de V sub 0. Hasta alcanzar este valor que tenemos aquí de V sub 0. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es el comportamiento, como ustedes pueden ver, y son las formas de onda que podrían tener en el voltaje en el capacitor y la corriente en el capacitor. De hecho, la corriente en el capacitor también va a ser igual a la corriente en el resistor o la corriente en la fuente.
¿Ya? Van a ser cualquiera de estos tres elementos, pero siempre va a tener esta forma de aquí, porque es un circuito serie, y la corriente en un circuito de serie es la misma en todos los elementos del circuito. ¿Ya? De esta forma encontré el voltaje en el capacitor. Si hubiese querido el voltaje en el resistor, entonces el voltaje en el resistor simplemente es igual a multiplicar R por I de T. Y el voltaje en el resistor tendría exactamente el mismo comportamiento, si ustedes se fijan, tendría la misma forma de onda de la corriente, solamente que multiplicado por un valor de R. Nada más. Entonces, el voltaje en el resistor tendría la misma forma de onda de la corriente, pero multiplicado por un valor de R. B sub 0 sobre R multiplicado por R, el resultado es B sub 0, y esto de aquí sería el voltaje en el resistor. Comienza con un valor de B sub 0 y luego va decreciendo de esta forma, hasta alcanzar un valor de la misma forma de 0. ¿Pero de 0 en dónde? En el estado estable. ¿Ya? Entonces, solamente ustedes pueden observar que sí, el comportamiento de los circuitos eléctricos se rigen exclusivamente al análisis o a estas ecuaciones diferenciales que tenemos aquí. ¿Ya? Y es por eso que tenemos la respuesta completa, porque aquí estamos integrando la parte transitoria y también estamos integrando la parte estable. Finalmente, tenemos aquí un valor de una constante de tiempo. La constante de tiempo, que se conoce también con el nombre de la letra griega tau, es una constante de tiempo, es el tiempo necesario para que un capacitor, que también se llama condensador, se cargue a un valor de un 63.2% de la carga total, es decir, hasta un 63.2%, que corresponde al valor de 1 menos C a la menos 1. Le sale 0.632, entre otras cosas, pero llega hasta un valor de 63.2% del máximo voltaje que se va a cargar el capacitor, ¿ya? Después de que la fuente de voltaje en corriente directa se haya conectado a un circuito RC. Entonces, esta es la constante de tiempo y se la denota con el valor de tau, este valor tau. Una forma de determinar la constante de tiempo es de forma gráfica. Para determinarlo de forma gráfica, simplemente graficamos la forma de onda, y luego trazamos una tangente en el origen, una tangente a la curva. Aquí tenemos esta recta tangente a la curva. Verificamos en dónde se cruce con el valor en estado estable y luego trazamos una vertical. En donde coincida, en donde cruce con el eje X, va a corresponder al valor de tau. Este es el valor de tau. Matemáticamente, esta parte de aquí corresponde al 63.2%. La otra es verificar el 63.2% del total de B sub 0. Y lo que hacemos es trazar una ruta. Y justo donde corta la curva corresponde a la constante de tiempo. Y la constante de tiempo matemáticamente en este circuito es 1 sobre la resistencia por el capacitor. Esa es la constante de tiempo. ¿Ya? Entonces, repito, graficamos para determinar la constante de tiempo en cualquier circuito eléctrico, en este caso es el voltaje en el capacitor, como ustedes pueden observar, esto es el voltaje en el capacitor, parte de un valor 0 y luego se carga hasta un valor constante, hasta este valor constante que tenemos aquí. Luego de eso, lo que hacemos es, trazamos una tangente desde el origen, verificamos en donde se corte con una recta horizontal que relaciona el estado estable, porque esto de aquí se va a llegar a un estado estable, obviamente, ¿ya? Y donde corte, verificamos, trazamos una vertical y verificamos donde corte el eje X. O si no, simplemente medimos el 63.2% del total, que en este caso tendríamos este valor de aquí, trazamos una horizontal y en donde corte la curva tenemos el valor de tau. El valor de tau, que es la constante de tiempo, matemáticamente se define como 1 sobre RC. Y es el tiempo con el cual el capacitor se carga al 63.2% de su voltaje total. ¿Ya? Y eso es con respecto a este circuito RC. ¿Alguna pregunta o inquietud hasta ahí? Listo. Entonces, por favor, les sugiero que para la siguiente clase revisen todo lo que hemos analizado el día de hoy en clase. Relacionen este concepto del circuito RC con lo que hemos o con lo que vimos en clase anteriormente, porque en la siguiente clase vamos a analizar el circuito RL, es decir, qué sucede con este circuito eléctrico. Entonces, si no hay preguntas o inquietudes por hoy día, quedamos hasta allí.
Eso sería todo. Detengo la grabación. Que tengan un buen resto de semana. No se olviden que los deberes